la circulación. Ya quedamos que no libres del todo porque deben de viajar en su navecita para poder ir al centro del cauce y no ir tan lento, quedábamos ayer, ¿no? En cuanto a ese principio hemodinámico. Entonces, en este tipo de alimentación de 3-5 veces al día, pues prácticamente es muy baja la concentración de ácidos grasos libres, como lo podemos ver en la diapo que estábamos revisando, ¿sale? Que está por acá. Acá, ¿sale? Quedábamos que por ahí de los 0.2 miligramos sobre decilitro cuando estamos en homeostasis, en un periodo de inanición 0.8 miligramos sobre decilitro, y diabetes tipo 2 descontrolada, es decir, una complicación aguda de la diabetes como lo puede ser, o más bien como lo es la cetoacidosis diabética, 2 miligramos sobre decilitro. Entonces va aumentando mientras el cuerpo que dice, ya no tengo combustible metabólico de tipo carbohidrato, ¿sale? Entonces necesito liberar ácidos grasos libres para que funcionen como combustible metabólico, ¿ok? Entonces, ¿esto cómo se hace? Justamente con la lipólisis. ¿Y qué nos dice la pregunta? Su transporte plasmático, ¿cómo va a ser? No sé si lo dije, pero al ser un lípido, obviamente es una molécula no polar, por lo tanto es hidrófoba. Entonces, si quiere viajar en el torrente sanguíneo, que pues obviamente es sangre, es plasma, entonces el plasma pues es en su mayoría agua. No podría viajar como le gustaría si no estuviera libre, porque a pesar de que se llaman ácidos grasos libres, la verdad es que no viajan libres en el plasma. ¿Por qué? Porque esto provocaría que se rechazaran hacia o hacia los externos del cauce y entonces viajaran pues prácticamente pegados al vaso y muy lentos, ¿sale? Entonces, ¿cómo hacen? Porque ellos quieren ir al centro y súper rápido. ¿Cómo lo hacen? Se consiguen una navecita que los protege de este ambiente no polar y es justamente una nave con polaridad, una nave polar, es decir, una nave proteica. Esta nave proteica es justamente de albúmina. ¿Ok? Entonces así es como pueden viajar en el plasma. Recuerden que prácticamente la totalidad de moléculas no polares necesitan una navecita polar que prácticamente, por eso se dice que las moléculas no polares viajan unidas a proteínas plasmáticas. ¿Por qué proteínas plasmáticas? Pues porque son proteínas que están en el plasma, simplemente. Decir viajan unidas a proteínas plasmáticas es una generalidad, ¿sale? Por si no queremos decir, viaja unido a albúmina, viaja unido a globulina, viaja unida a la globulina transportadora de hormonas sexuales, ¿no? Es como un término genérico, que viaja en navecita. Eso es lo que nos da a entender el término, aunque no le damos nombre y apellido a su navecita. Aunque lo ideal es que sí supiéramos el nombre de la navecita, para saber si, por ejemplo, si estamos hablando de unión albúmina y en pacientes que tienen polifarmacia. ¿Qué quiere decir polifarmacia? Es un fenómeno muy frecuente en los pacientes geriátricos. Yo estuve trabajando un tiempo en una residencia para adultos mayores y bueno, no trabajando, realmente era asistencialismo porque no cobraba, ¿sale? Pero lo que pasaba es que les decía, hay algo en geriatría que se llama la técnica de la bolsa, porque yo trabajaba justo con una geriatra. Y la técnica de la bolsa es decirle al paciente, o sea, no me voy a confiar en lo que me va a decir que está tomando de medicamentos, porque siempre se les va uno, dos o más, y más cuando tienen polifarmacia, es decir, cuando consumen más de 5 o 6 fármacos, ¿sale? Depende de la bibliografía, polifarmacia sitúa en 5 o 6 fármacos, algunos desde 4. Entonces, la técnica de la bolsa es decirle, tráigame todo lo que tenga de pastillas que se ha tomado en los últimos 2 meses, ¿no? Y ahí ustedes van revisando y siempre se encontrará uno con unas interacciones medicamentosas, pero para llorar, ¿sale? Entonces, lo que se hace en la primera consulta de geriatría es la valoración de la polifarmacia buscando la reducción de los medicamentos, ¿ok? Es decir, dejar máximo 4 o 5, porque ahí me tocó ver pacientes que tenían 12 medicamentos, un paciente post-TBC con 15 medicamentos, ¿no? Tremendo, ¿no?
Entonces, hay veces que algunos están teniendo un fenómeno de redundancia, es decir, que sirven para lo mismo que está haciendo el otro medicamento. Hay incluso antagónicos. Bueno, se puede uno encontrar con muchísimas cosas en la polifarmacia, pero lo que deben de saber ustedes en la polifarmacia es que muchas moléculas que son no polares viajan unidas a albúmina. Les digo que si no saben a qué se une algo es albúmina. Entonces, ¿qué pasa con la unión albúmina? Que pues obviamente la albúmina no va a cambiar de concentración, va a seguir siendo o va a estar aparentemente estable. Entonces, los medicamentos, los ácidos grasos libres, todo lo que tenga que viajar unido a albúmina va a competir por esa navecita, ¿sale? ¿Y quién va a ganar? Quien tenga mayor afinidad por la navecita. Entonces, esto representa un concepto muy importante en la farmacología, porque si tienes un medicamento que desplace a otro de la albúmina, entonces tu medicamento desplazado va a ser farmacológicamente más activo. ¿Sale? Que bueno, ya lo discutiremos, obviamente ahí habrá tiempo para eso en farmacología, pero deben de comprender la importancia de reconocer de quién es cada navecita, ¿sale? Cada tipo de proteína plasmática, quién la usa para viajar, ¿ok? Entonces, estamos diciendo justamente que viajan unidos a albúmina o depende su transporte de la albúmina y cuyo complejo entra a la célula en cotransporte con quién. Creo que ya lo habíamos dicho. ¿Cómo entra ese complejo? Porque cuando ya se unen dos moléculas se denomina complejo. Ese complejo ácido graso albúmina, ¿cómo entra a la célula? ¿Y a qué célula estamos poniendo de ejemplo que entra? Porque ahí se va a poder aprovechar. Sí siguen ahí, ¿verdad? Ahí sí. A ver, así siguen ahí. Sí, Ok, díganme ustedes entonces. Exactamente, como dice Sara Isabel, es ahí donde se revisan las interacciones medicamentosas, farmacológicas, eh, justamente para que todos tengan que estén actuando como deben de actuar, ¿sale? Si hace falta aumentar una dosis, la aumentamos, si hace falta disminuir una dosis, la disminuimos. Pasa muchísimo en los viejitos, muchísimo, más de lo que se van a dar cuenta o más de lo que piensan, ya se darán cuenta que de repente dicen, se la pasa durmiendo todo el día y es porque tiene súper, inducido algún medicamento que causa somnolencia, entonces pues nada más le bajas la dosis de ese medicamento porque está siendo inducido o está siendo desplazado de su proteína ligadora, ¿no? Pero bueno, ya habrá tiempo para eso. Mientras tanto, seguimos con quién va a hacer que entre a la célula. ¿Cómo va a entrar este complejo ácido graso albúmina a la célula, al hepatocito que dábamos que queríamos meterlo? Sodio, perfecto. Entonces, ¿por qué el sodio es un gran apoyo para el cotransporte de ingreso a la célula? Porque justamente el sodio está muy concentrado en el medio extracelular, exactamente, muy bien, y Sara, está muy concentrado en el medio extracelular y entonces eso permite el transporte de qué tipo, activo o pasivo. Pasivo, perfecto, porque no gasta energía. Prácticamente solo se está ayudando del gradiente de concentración. Quedamos que el gradiente de concentración, pues es prácticamente una forma de energía cinética que permite dar este transporte del complejo hacia el interior del hepatocito. Una vez que tenemos el hepatocito, ahora sí se escinde el complejo y de nuevo nuestro ácido graso está libre. ¿Y es polar o no polar nuestro ácido graso libre? No polar, No polar. no polar, perfecto. Es no polar, lo que quiere decir que, ¿qué pasa? Imagínense la bicapa lipídica, que ya la vieron a detalle en biología celular. ¿Qué pasa si queremos que a través de la membrana pase una sustancia polar? necesitaríamos que la utilización de energía ya no sería
pasivo, ya tendría que ser activo. Exactamente, o algún facilitador, ¿no? Es decir, alguna proteína de membrana. Muy bien. Y si tenemos una molécula no polar como lo es el ácido graso libre, ¿qué puede pasar? Que puede difundir hacia afuera. O sea, se nos puede escapar el ácido graso libre. ¿Sale? Entonces, ¿cómo hacemos para que no se escape? Mantener la concentración. No, imagínate, sería imposible mantener la concentración extracelular e intercelular de ácidos grasos libres porque cada célula tendría que dejar pasar un montón de ácidos grasos libres y siendo la concentración extracelular tan baja, esto es pues, prácticamente imposible, ¿no? Que logremos igualar concentraciones en muchas células con la extracelular. A su ¿No vez, se añade lo que es el glicerol? el, no exactamente el glicerol? O qué podría Se le hacerse? pone una cubierta de copo, ¿no? ¿Un qué, perdón? Perdón, no escuché, ahorita Una me repites. cubierta, me parece, de COP 1, como que le envuelve. Ah, tú, no, pero no queremos buscar un medio de transporte intracelular, ¿sale? Lo único que queremos ahorita es que no se salga. Sí podría ser una vía, pero no sucede así. Porque ya ustedes saben que hay transportes intracelulares mediados por cabeolina, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de transportes, pues ya van como dirigidos hacia donde deben de ir. Pero en este caso, se une o ahí se me fue la palabra, se condensa con una coenzima A. Y esta coenzima A justamente es polar. Entonces, imagínense, tenemos nuestro ácido graso que es no polar y de repente le ponemos una colita polar y ya con esa colita polar, por más que se quiera escapar, no se escapa. ¿Ok? Esta condensación con coenzima A es lo que se conoce en algunas bibliografías como activación del ácido graso libre. ¿Sale? Entonces, una vez que tenemos activado el ácido graso libre, ahora sí, ¿quién lo va a poder reconocer? Tienes una confusión de términos. La creatinina es un producto del desecho de compuestos nitrogenados. La carnitina. La carnitina, muy bien, la carnitina es un derivado aminoacídico que en este caso utilizamos para el transporte de dónde a dónde. Del citoplasma a la mitocondria. Perfecto, del citoplasma a la mitocondria. Entonces, ¿qué enzima es la que permite este transporte? La coenzima A. No. La coenzima no es una enzima propiamente dicho, como su nombre lo dice, es una coenzima. Entonces, ¿cuál es la enzima que permite el transporte del ácido graso activado hacia la mitocondria? Carnitina, ¿no? Exactamente. No, o sea, la carnitina es eh, un sustrato de esa enzima que ayuda al transporte, pero no es propiamente dicho la enzima. Miren, creo que por acá tengo la... Mm, creo que está aquí. No, ese no era. O creo que sí. A ver, vamos a ver. Es la carnitina aciltransferasa. Sí, yo tenía un dibujito padre, pero no sé dónde ande. Pero bueno, este, yo usaba ese dibujito porque es muy fácil de recordar, porque es como escribir cat, pero en forma de que se haga una cara de gatito, ¿sale? Para que se acuerden de cat, gato, cat, de que es carnitina aciltransferasa, ¿sale? Entonces esta carnitina aciltransferasa media el transporte del ácido graso libre, bueno, que ya no está libre, sino que está activado con coenzima A, desde el citoplasma hacia la mitocondria, ¿ok? Entonces, ya sabemos también que para qué quiere entrar
a la mitocondria ese ácido graso? Para que se dé la beta-oxidación. Para entrar en Exactamente. beta-oxidación. Perfectamente, para que se beta oxide. Muy bien. Entonces, esta ya la tenemos resuelta. Era baja albúmina sodio, la D, ¿sale? Que sí es la que eligió la mayoría. Muy bien. Luego, ¿cómo se denomina la vía catabólica por la que se movilizan los lípidos desde triacilgliceroles en adipocitos hacia ácidos grasos libres? Es lo que acabamos de comentar. ¿Cómo dijimos que se llama? Beta-oxidación. No. Así transferencia. Por eso es que lo quise poner como en secuencia. A mí me gusta verlo en estos 3 pasos que plantean algunos autores. Primero, estamos normal. ¿Dónde tenemos la grasa? Los que estamos un poquito panzones. ¿Dónde tenemos la grasa? Pues el panículo adiposo abdominal, ¿sale? Entonces, ahí está. En adipocitos, nadie la toca, no pasa nada. Ahí sigue por el resto de nuestra vida si no nos ponemos a hacer algo de provecho. Entonces, ¿cómo vamos a lograr que esa grasa pueda desaparecer? Pues justamente cuando tenemos periodos de ayuno prolongado, que de hecho es parte de base del sustento que tiene el ayuno intermitente. No sé si alguien ha escuchado de este tipo de dietética de moda, que pues la verdad es que sí tiene bastante evidencia científica. Es justamente decir, ¿sabes qué? Vamos a necesitar que nos des un poquito de ácidos grasos libres porque nos estamos quedando sin glucosa plasmática, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que le debemos de decir a los adipocitos que dejen salir ácidos grasos libres. ¿Cómo se llama cuando rompemos esos triacilgliceroles? Porque acuérdense que los adipocitos están en forma de triacilgliceroles y ésteres de colesterilo. ¿Cómo podemos romper esos triacilgliceroles y esos ésteres para que se puedan ir a circulación hacia el plasma? Pues justamente con lipasas, ¿sale? Lipasas es un término genérico para decir que vamos a romper compuestos lipídicos, ¿ok? Entonces estas lipasas, ¿qué van a hacer? Van a dejar los ácidos grasos libres y estos ácidos grasos libres son los que se pueden transportar, movilizar. Entonces a esta primera etapa se le llama lipólisis o movilización de lípidos, ¿sale? Lipólisis o movilización de lípidos. Entonces, después, ¿qué tenemos que hacer? Viaja en plasma unido a albúmina, ya que llega al hepatocito, entra gracias a un cotransportador que utiliza sodio, y una vez que ya está dentro y libre, se debe de tener la segunda fase, que es la fase de activación del ácido graso libre. ¿Cómo se activa? Se condensa con con coenzima A, ¿sale? Entonces ya tiene la coenzima A que le va a dar una porción polar a la molécula, por lo tanto ya no puede escapar de la célula. Entonces ahora que ya no puede escapar de la célula, tenemos que ver qué parte de la célula lo va a aprovechar. ¿Quién se va a hacer cargo de ese aprovechamiento? Que es el tercer paso del aprovechamiento, que se llama beta oxidación, que es finalmente obtener ya los recursos energéticos de esa molécula. Entonces, primero, movilización de lípidos o lipólisis, que es justo lo que nos preguntan acá. Desde triacilgliceroles en adipocitos hacia ácidos grasos libres. Segunda fase, activación del ácido graso libre. ¿Dónde se lleva a cabo? Siempre en bioquímica deben de saber dónde se lleva a cabo las cosas, ¿sale? ¿En dónde se lleva a cabo la activación? En el citoplasma. ¿De qué célula? Mayoritariamente del hepatocito, ¿sale? Tercera fase, beta oxidarlo. Aprovechar la energía que tiene contenida en sus enlaces. Entonces, ¿cómo lo vamos a, o en dónde lo vamos a beta oxidar? Mitocondrias de los hepatocitos, ¿sale? Entonces, esas son las 3 fases justamente. Y acá nos preguntan la primera, que ya quedamos que se llama lipólisis o movilización de ácidos grasos o de lípidos, ¿sale? Entonces, beta oxidación, aquí los que pusieron beta oxidación, ¿cómo debería de decir la pregunta? Diría, ¿cómo se denomina a la vía catabólica por la que se aprovecha la energía contenida en los ácidos grasos
y que se lleva a cabo a lo mejor en la mitocondria, etcétera, ¿no? Entonces esa correspondería a la beta oxidación, pero acá nos están preguntando directamente cómo hago que de esa camita o de ese colchoncito que está formado en los adipocitos, cómo logro sacarlo de ahí. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? No. No, Perfecto. Ahora, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es falsa respecto con el estado de inanición? A. Se libera glucagón por parte de las células alfa pancreáticas. B. Aumenta la concentración de ácidos grasos libres. C. Se libera insulina por parte de las células beta pancreáticas. O D. La glucólisis sufre una limitación hormonal. ¿Quién dice yo? No estoy segura, bueno, no me acuerdo, creo que yo puse la D. La de la glucólisis sufre una limitación hormonal. Ok. Miren, vamos a, si quieren abrimos esas diapos para... Ahí se trabó. ¿De qué estamos hablando? De la... Ay, se me olvidó la pregunta. Ah, ya. Acá. Miren ustedes. ¿Cuál es la primera reacción de la glucólisis? La agregación de grupo Agregar fosfato grupo fosfato. a la glucosa. Exactamente. ¿Y para qué le agregamos el grupo fosfato a la glucosa? Para que la glucosa ya no pueda salir de la célula. Exactamente, es exactamente lo mismo que hicimos con el ácido graso, ¿sale? Es un proceso análogo. Entonces le pusimos para que ya retenerla ahí adentro de la célula. ¿Qué enzimas pueden hacer esto? Tanto la exocinasa como la glucosinasa. ¿Cuál es la diferencia? La exocinasa es una enzima, se puede decir ubicua. Ubicua tiene dos acepciones, ¿sale? ¿Alguien sabe qué quiere decir ubicuo? ¿No? Cuando pregunto esto, me llama la atención que normalmente quienes responden son pues de religiones muy asiduas a la lectura de la Biblia, porque justamente en muchas lecturas bíblicas refieren como ser ubicuo, ¿no? A Dios. Entonces, ubicuo quiere decir estar en todas partes, ¿ok? Entonces, la exocinasa se puede considerar una hormona ubicua en el ser humano. Eso quiere decir que todas las células la pueden expresar. Pero si estamos hablando, o si no decimos ubicua en el ser humano, quiere decir que muchísimos organismos la tienen. Esto que muchos organismos la tienen también se denomina o se conceptualiza como una enzima preservada, ¿sale? Entonces, cuando leen que esta enzima es preservada filogenéticamente, ¿alguien sabe qué es la filogenética? ¿O qué es un filum? ¿Se acuerdan de la taxonomía? Es un nivel de organización de las especies. Exactamente. Entonces, filogenética quiere decir cómo voy viendo que van cambiando genéticamente las especies del mismo filum, ¿sale? Es decir, a pesar de que son del mismo filum, las especies pueden tener variabilidad genética, pero la filogenética no señala tanto las variabilidades, sino lo que tienen en común en cuanto a genética cada conformante de ese filum, ¿sale? Entonces, cuando decimos que una enzima o una proteína está preservada, quiere decir que muchos filum o ese filum la tiene, ¿sale? Que a lo mejor no evolucionó o evolucionó de más, pero sucedió
más bien no evolucionó en todo el filum. Entonces se está conservando filogenéticamente esa proteína, ¿sale? No cambia con la evolución, se sigue conservando. Entonces, la filogenética hay que tenerla bastante clara porque cuando ya nos metamos en bioquímica no humana, sino bioquímica de los microorganismos que van a tomar, pues ya creo que el siguiente semestre, microbiología. Entonces, por eso deben de tener acá todo muy claro de qué enzimas sí tenemos, qué enzimas no tenemos, porque las bacterias tienen enzimas de más, enzimas de menos que nosotros. Pero cuando hablamos de enzimas, ¿cómo dije que se llaman? ¿Preservadas o...? Filogenéticas. No. Preservadas o conservadas, ¿sale? Cuando hablamos de enzimas preservadas o conservadas, quiere decir que prácticamente muchas especies lo tienen, ¿ok? Y entonces en ese caso sí podemos encontrar algunas de nuestras enzimas también en bacterias y viceversa, ¿vale? Entonces, bueno, la hexocinasa es la más ubicua de estas dos enzimas y la glucosinasa solo se encuentra en hígado y en páncreas. Y de hecho la glucosinasa es inducida por insulina, ¿sale? Hay dos tipos, bueno, hay más tipos de regulación enzimática, pero ahorita vamos a comparar dos, que son la regulación alostérica y la regulación hormonal, ¿ok? ¿A qué se refiere la regulación alostérica? Creo que aquí van a tener un feedback positivo. No. ¿Alguien más? A ver, vamos a preguntarle a Rodrigo Vicario, porque justamente el 2020 es el año de Leona Vicario. No sé si ustedes lo saben, pero todas las cosas de gobierno dicen 2020, año de Leona Vicario. ¿En serio? Sí, va a ser su tarea, investigar quién fue Leona Vicario. No, sí sé quién fue Leona Vicario. A ver, nos va a decir Rodrigo Vicario quién fue Leona Vicario. ¿Le digo quién fue Leona Vicario? Sí. Pues fue una partícipe en la historia de México. Ok, ¿en qué Destacó en parte? la... ¿Dónde? En la independencia. Tú puedes. Ok, muy bien. Bueno, ya detallarán más acerca de la vida de Leona Vicario, pero justamente este año está dedicado a su conmemoración. Entonces, por eso te elegí para que nos digas qué es la regulación alostérica. Por favor, Rodrigo. Así, si te acuerdas que lo vieron en alguna clase, aunque tengas muy difuso el recuerdo, tú adelante. Me acuerdo o sea, recuerdo haberlo visto, pero recuerdo que era, pues, mm, 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 es que ¿cómo lo digo? Mientras voy. Cuando la unión de una molécula se Ujú. modifica por la unión de otras moléculas. Exacto, es la base de la regulación alostérica, ¿sale? Entonces, supongamos que hace rato, como estaba en la escuela, tenía un huevo raro que me encontré por ahí de adorno, que era muy fácil para explicarlo, pero lo explicaré con mis manos. Hagan de cuenta que tenemos acá, no, ¿cómo se los muestro? Acá, esta enzima, ¿no? Que tiene dos hoyitos, ¿sale? Este hoyito de acá y este hoyito de acá. ¿Ok? Entonces, esos dos sitios, uno, que es este de acá arriba, le vamos a denominar sitio de unión al sustrato. ¿Qué quiere decir sitio de unión al sustrato? Por ejemplo, suponiendo que estamos hablando de la glucosinasa, que no es el caso porque su regulación más importante es hormonal, pero para que nos sirva de ejemplo. La exocinasa, ¿a quién va a ocupar como sustrato? Es decir, ¿sobre quién va a trabajar? Ya lo dijeron, sobre la Glucosa. glucosa. Entonces, la glucosa, ¿dónde se va a unir? Al hoyito de aquí arriba, ¿sale? Acá, al hoyito de aquí arriba. Pero supongamos que esa enzima tiene aparte otro hoyito. Y ese otro hoyito no es el sitio de unión al sustrato. No es el sitio principal o el sitio activo de unión al sustrato.
tiene igual muchos sinónimos. Tiene aparte este segundo hoyito, que es un hoyito que se llama sitio de unión alostérico, o sitio alostérico, o sitio de regulación alostérica, etcétera, ¿no? Cualquier acepción que se le parezca. Entonces, ¿qué pasa? Que supongamos que esta enzima tiene un inhibidor alostérico, ¿sale? Entonces, si tiene un inhibidor alostérico y ese inhibidor alostérico se une a nuestro hoyito de acá abajo, que es el sitio alostérico, se une y entonces hace o induce un cambio conformacional. ¿Qué quiere decir? Que va a cambiar la tridimensionalidad de la estructura, va a cambiar de conformación. ¿Y cuál va a ser el cambio de conformación si estamos hablando de un inhibidor alostérico? Va a cerrar el sitio principal, ¿sale? Si fuera un inductor, lo abre. Si es un inhibidor, lo cierra. ¿Qué quiere decir eso? Que ya tiene más difícil el sustrato de tener acceso al sitio activo de la enzima. ¿Ok? Eso es la regulación alostérica. Que se una un regulador diferente al sustrato. Bueno, hay algunas excepciones en esto, pero casi siempre es diferente al sustrato induzca cambios conformacionales que van a hacer más fácil o más difícil que el sustrato acceda a su sitio activo. ¿Sale? Entonces, acuérdense, hay tanto inducción como inhibición alostérica. Muy bien, ya lo tenemos claro. Eso es la regulación alostérica. Usando otro sitio de la enzima, la hacemos más o menos activa. Y la otra se llama regulación hormonal. La regulación hormonal, que es como en el caso que estamos viendo aquí en el ejemplo de la exocinasa, de la glucosinasa, nos dice que está inducida por insulina. Y prácticamente la totalidad, o bueno, la gran mayoría de, a ver si vemos aquí acá, este ejemplo es buenísimo porque es un sitio de regulación de la glucólisis importantísimo, que es el paso de la fosfofructosinasa, ¿sale? Entonces aquí vemos que la fosfofructosinasa 2 tiene regulación hormonal, ¿sale? Y regulación hormonal tanto de la insulina como del glucagón, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que o la insulina o el glucagón van a activar o desactivar fosforilasas, ¿sale? Acuérdense, cuando estamos activando o inactivando por regulación hormonal, prácticamente todo lo hacemos a expensas de fosforilar o de fosforilar la enzima, ¿sale? Sucede más o menos como en el mismo ejemplo que les puse con mis manos, pero en este caso, quien hace el estorbo en la puerta es el fósforo, en algunos casos. En otros casos, el fósforo actúa como un inductor. Por eso hay que saber qué enzimas se inducen y qué enzimas se inhiben con la fosforilación de fosforilación. Pero para tenerlo ahorita como recordando lo que ya saben ustedes, es que la regulación hormonal se basa en enzimas de tipo quinasa, ¿sale? Es decir, que van a mover fósforo en su mayoría de una molécula a otra. Entonces, si estamos fosforilando o moviendo grupos fosfato hacia la enzima, es porque la vamos a inactivar o a activar, a inducir o a inhibir, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este caso, la insulina hace más activa la fosfofructosinasa 2 y el glucagón hace menos activa a la fosfofructosinasa 2, justamente regulando no directamente la enzima, sino fosforilasas y defosforilasas. ¿Ok? Entonces son los dos tipos de regulación más importantes, la alostérica y la hormonal. Entonces, acá decimos, la glucólisis sufre una limitación hormonal. ¿Qué querría decir eso? Que la insulina, la glucólisis, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es falsa respecto con el estado de inanición? ¿Qué pasa en el estado de inanición? Es cuando se absorben, bueno, energía a través de cosas exógenas, bueno, no a través de uno mismo.
¿Cómo? A ver, de nuevo. Lo del estado de inanición es cuando consumimos, bueno, cuando comemos y obtenemos energía como de los alimentos. Sí, ¿no? No, el estado de inanición es un estado de ayuno prolongado, es un estado catabólico en el que no tenemos combustibles recientemente ingeridos, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, inanición, acuérdense como a alguien perdido en las montañas, en la Malinche, así, ¿no? O sea, pasa días y días sin comer hasta que lo encuentren. Entonces, eso es un estado de inanición, o más frecuentemente y más desgraciadamente, pues estados de pobreza extrema, ¿no? Pero bueno, entonces, dice la glucólisis sufre una limitación hormonal. ¿Qué querría decir eso? Que en estados de inanición, ¿qué hormona va a estar reinando? El glucagón. El glucagón, perfecto. Y el glucagón en ¿qué estamos viendo? Que detiene a la fosfofructosinasa 2, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sí va a tener una limitación hormonal, ¿ok? Pero hay otra respuesta correcta. ¿Y qué es la que más salta a la vista? ¿Por qué? Porque quedamos que cuando se contradicen dos respuestas, pues obviamente una debe de ser buena y una debe de ser mala, ¿cierto? Entonces, nos está diciendo, se libera, como ya dijimos, glucagón en inanición, entonces, si se libera glucagón, no se puede estar liberando al mismo tiempo insulina. Entonces, una de ellas debe de ser falsa. Si estamos hablando que la inanición nos habla de glucagón, entonces la que es falsa es la insulina. ¿Sale? Ah, no, perdón, esta no es respuesta correcta porque la pregunta justamente pregunta la falsa. ¿Sale? Entonces solo hay una respuesta correcta que es la... Sí, la Perfecto, la C. Sí entendieron todos por qué, ¿verdad? chipi. Ok, muy bien. Entonces luego dice, ya nada más vemos esta si quieren para que no les quite mucho de sus horas de sueño, pero ¿cuál lipoproteína se considera cardioprotectora por su capacidad de transporte lipídico desde los tejidos extrahepáticos hacia el hígado? ¿Y por qué? Que había dicho ayer, ¿no, Doc? De la VLDL, ¿no? ¿La LDL dices que es la cardioprotectora? Ajá. No. Era la ¿Por qué no? HDL, ¿No ¿no? es Exacto. HDL? Es A ver, la lipoproteína de alta densidad HDL. perfecto, muy bien. A ver, denme un segundito que me llegó un WhatsApp de un paciente que me sacó un poquito de onda. A ver, denme un segundito. Es que tiene crisis de ansiedad y pues ya saben que nunca llega nada bueno esto. A ver un segundito. Ok, bueno, seguimos en lo que me contesta. Bien, HDL. ¿Por qué? ¿Qué hace la HDL para que la podemos denominar cardioprotectora? Bueno, vamos a dar un enfoque muy simplista, muy esquemático. Eh, Supongamos que tenemos un ateroma, ¿sale? Y entonces el ateroma, ¿de qué se está llenando? ¿Cómo es? ¿A expensas de qué está creciendo? De lípidos. Ajá, exactamente, de grasa. Entonces, mientras más grasa tenga, más va a ocluir o a subocluir la arteria, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el HDL tiene, o la HDL, mejor dicho, porque es la lipoproteína, la HDL tiene en su conformación una proteína que se llama A1. Esta proteína A1 es una inductora enzimática de la LCAT. Ahora sí, LCAT, no CAT solito. ¿Qué es la LCAT? ¿Alguien se acuerda?
Yo no recuerdo que hayamos visto eso. ¿No? Bueno, miren ustedes, vamos a ver cómo acá, este es el hígado, ¿sale? Y aquí que nada más está mi dedo, es el ateroma, ¿ok? Entonces la HDL normalmente va a seguir este destino. Se sabe cómo llegar al hígado, ¿sale? Es su programación, llegar al hígado. Entonces lo que hace la HDL es que va pasando por todos los lados, los lugares, los tejidos, y de repente si ve algo que tenga mucha grasa, dice, uy, yo me puedo llevar eso, le llama la atención. Dice, yo quiero cargar con eso porque a lo mejor lo puedo vender al hígado y me paga bastante. Es como un mercenario de la grasa. ¿Sale? Entonces va buscando grasa en todos lados para ver cuánto le da el hígado por ella. ¿Sale? Entonces, ya ella ya sabe que debe de llegar al hígado. Entonces lo que hace la HDL es que mediante su proteína A1 induce a la LCAT. La LCAT es la lecitin colesterol aciltransferasa, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? Que rompe enlaces de ésteres de colesterilo. Para ser más genéricos, es al final de cuentas una lipasa, rompe enlaces de lípidos, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que le permite tener esta A1? Que va a inducir a la LCAT y se puede robar más fácilmente los lípidos de todos lados, ¿sale? Va quitándole a todos los tejidos que tengan grasa, les va quitando lípidos, los carga para llevarlos a dónde? A vender al hígado. Entonces, si acá tenemos un ateroma, entonces, y pasa por ahí una HDL, entonces le va a robar lípidos que tenga y se los va a llevar al hígado a ser metabolizados, ¿sale? Entonces, la HDL inhibe, por decirlo de alguna manera, el crecimiento de los ateromas, es decir, inhibe la aterogénesis, mientras que la LDL hace lo contrario. La LDL sale del hígado y dice, o sea, va como harta desde el primer momento, ¿no? Como, yo no quiero ir a dar la vuelta a ver a quién se deja que le dé unos lípidos, porque la LDL aumenta en su biosíntesis cuando hay mucha grasa en el hígado, ¿sale? Por eso los pacientes alcohólicos tienen valores de LDL altísimos, porque tienen algo que se llama esteatohepatitis alcohólica, ¿sale? La esteatohepatitis, que primero inicia como una esteatosis hepática, quiere decir que se juntan gotas de grasa muy numerosamente en el hígado. Entonces el hígado dice, estas gotas de grasa están haciendo que yo pierda mi arquitectura. Y una de las características más importantes del hígado, o lo que le permite funcionar también, es que su arquitectura sea tan perfecta, ¿sale? Entonces, si hay gotas de grasa estorbando, de repente ya está estorbado un canalículo, etcétera, ¿no? Entonces, deben de conservar la arquitectura. Entonces, la LDL lo que hace, o para lo que le paga el hígado, es decir, ¿sabes qué? Me estoy llenando de grasa, esto va a hacer que me derrumbe, entonces ve a ver a quién le vendes la grasa, o si quieres regálala, pero sácala de aquí. Eso hace la LDL, ¿sale? Entonces la LDL va a salir del hígado, harta de que la pusieron a cargar un montón de grasa, y a todo mundo le va a ir dejando grasa, a todo quien se deje. ¿Y quién se deja bien fácil? Los ateromas, ¿sale? Entonces, de alguna manera se podría decir que la LDL induce la aterogénesis. Por eso hay algo muy importante en la evaluación del riesgo cardiovascular que se llama relación HDL-LDL, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que si un paciente tiene muy alta la LDL, pero también tiene muy alta la HDL, entonces no importa tanto porque una la está protegiendo, ¿sale? Pero si la HDL la tiene normal y la LDL la tiene altísima, eso quiere decir que está en aterogénesis. También se denomina, de hecho, índice aterogénico, ¿sale? Y pues bueno, mañana le continuamos para que tampoco les robe horas de sueño. Y pues gracias por la espera, se cuidan mucho, nos vemos mañanita, ¿vale? Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas Hasta noches a luego. todos, hasta luego. Sí.